Oraba al Señor por la palabra para compartir esta mañana y le pedía al Señor, Señor, ayúdame a llevar tu mensaje. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude a través de la palabra de la palabra del Señor, comprender un poquito más nuestro ser, comprender un poquito más la composición de nuestro ser y cómo nos afectan muchas cosas. Quiero hacerle una pregunta, allí que usted la guarde en su corazón. ¿Qué tanto deseamos encontrarnos con Dios? Piense, ¿qué tanto deseamos encontrarnos con Dios? De hecho, usted está aquí porque tiene anhelo de Dios. Por eso estamos en este lugar. ¿Qué tanto deseamos encontrarnos con Dios? Y con esa pregunta les presento el título del tema que vamos a estudiar, que no me costó mucho trabajo porque básicamente tomé el título del Salmo. Mi alma tiene sed de Dios. O sea que nuestro ser puede experimentar sed de Dios. Todos los seres humanos fueron creados por Dios y el Señor, el Creador, puso en todos ellos un componente. Y ese componente es espiritual, todos los seres humanos. Y por eso todos los humanos experimentan una necesidad que forma parte de su espíritu y es la necesidad de adorar a Dios. Por eso vemos a las tribus indígenas y a las diferentes etnias en el mundo que ellos adoran al sol, a la luna, a la Pachamama, etcétera. ¿Por qué? ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién les dijo que tenían que adorar? Porque eso está profundo en el corazón humano. Hay una necesidad de adorar, ¿sí? Y por eso, entonces, cuando no lo hacemos, cuando menguamos en nuestra relación con Dios, el ser humano experimenta una necesidad. El alma tiene sed de Dios. ¿Podemos decir eso? Mi alma tiene sed de Dios. ¿En qué proporción? ¿En qué cantidad? Porque déjeme decirle que a veces la sed por otras cosas es más fuerte que la sed por Dios. Vamos entonces a ubicarnos en el Salmo 42 y vamos a ver cuatro cositas. En primer lugar, quiero hablarles de la condición del salmista. Quiero hablarles de esto. Y vamos a meternos esta mañana en reflexionar cómo estaba el corazón de este hombre. ¿Cómo estaba este hombre? ¿Qué nos dice la Biblia de él? Entonces vamos por favor al Salmo 42. ¿Cierto que ya allí en su Biblia tiene un título? Mi alma tiene sed de Dios. Pero observa que debajo del título hay un subtítulo. Por lo menos la Reina Valera aquí dice: al músico principal masquil de los hijos de Coré. Cuando nosotros leemos esa línea, ya podemos concluir o decir, ese salmo lo escribieron los hijos de Coré, porque aquí dice masquil de los hijos de Coré. Pero la mayoría de intérpretes de la escritura nos enseñan que la palabra masquil está haciendo referencia, es como a un tono musical, como a una sección musical. Entonces lo que está diciendo es que eso fue escrito para que en ese tono o en esa composición lo canten los hijos de Coré, que eran cantores o salmistas del templo. Mire la primera parte, dice al músico principal. Entonces está haciendo es como una atribución, como un destinatario. Esto fue escrito al músico principal. Esto es un masquil para que lo canten los hijos de Coré. Entonces, algunos dicen que este salmo lo escribieron los hijos de Coré, pero otros dicen, de acuerdo a lo que yo les acabo de decir, que este salmo lo escribió David. Y no es difícil pensar que este hombre lo haya escrito cuando era intensamente perseguido por el rey Saúl. En fin, no importa tanto quién lo escribió, sino lo que Dios nos quiere decir aquí. Eso es lo más importante. Entonces leamos Salmo 42, versículo 1 al 4. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Primera pregunta: ¿qué tanto clama nuestra alma por la presencia de Dios? Piense, ¿qué tanto clama? Porque yo veo aquí a una persona que dice la escritura que como el ciervo brama, así anhela la presencia de Dios.
Entonces, leyendo sobre la razón por la cual el siervo brama, ahí dice literalmente por las corrientes de las aguas. Él brama por las aguas por dos razones. La primera, porque tiene sed, necesita el agua, es vital. Es vital el agua para el siervo. Pero en segundo lugar, también comentan que hay una época del año, en el tiempo del apareamiento, en el tiempo en el que el ciervo está en celo, ¿cierto? Su cuerpo segrega o suelta una sustancia, un aroma, y es fuerte, y sus depredadores lo perciben. Entonces siguen el aroma hasta caer sobre el ciervo. Como el ciervo sabe eso, él brama por las corrientes. Note que no son aguas estancadas, son aguas corrientes. Él anhela el agua para beber y para lavarse en ellas, para que el agua le quite ese olor y deje de ser vulnerable a los devoradores. Entonces se acuerda uno que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero cuando el siervo toma el agua, la cual es vital, no solamente él tiene vida, sino que tiene fuerzas para correr, pero también el agua lo limpia para que el devorador no pueda ubicarlo. Asimismo, cuando el ser humano, cuando el cristiano, el Hijo de Dios, busca las aguas de Dios, busca la presencia de Dios, entonces Dios sacia su sed y lo protege para que el enemigo no lo toque. Pero cuando el Hijo de Dios deja de tener sed, se fatiga con frecuencia, es vulnerable al enemigo. Otro comentario dice que cuando aquí dice brama, el verbo está escrito en femenino, por lo tanto habla de la cierva. Y dice que esta especie, la hembra, tiene mayor sed cuando está criando, y eso es algo lógico. ¿Ve? Y entonces ella tiene una mayor razón por correr, por huir, por encontrar el agua, por lavarse, y son sus crías. Sea como sea, lo que podemos concluir es que separados de Dios nada podemos hacer, y que sin Dios somos vulnerables al enemigo. Entonces el salmista, él dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2. Mi alma tiene que sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es vivo? Nosotros no estamos siguiendo a un Dios muerto. Nosotros seguimos al Dios vivo, que da vida y que vive por los siglos de los siglos. Y uno tiene que tener esa certeza. O sea, yo no estoy siguiendo por ahí cualquier líder. Estoy siguiendo al Dios vivo y mi alma tiene sed de Él. Bendita insatisfacción que siempre esté en nosotros todos los días de nuestra vida, que al despertar sintamos esa necesidad de Dios. Versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué él pregunta eso? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea que él de alguna manera está lejos y dice: ¿cómo hago? Necesito presentarme delante de Dios. Por lo menos podemos decir que el salmista reconoce que Dios es la fuente de agua viva. Hay que buscar al Señor. Versículo 3. Y aquí ya nos dice cómo estaba el salmista. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Qué duro, hermanos, qué duro cuando el pan son las lágrimas. Qué duro cuando mojamos la almohada con las lágrimas. ¿Y qué hay de lágrimas a lágrimas? Hay unas que salen de lo profundo del alma. Lágrimas que nacen por una decepción,
por una herida, por una frustración, por un problema, porque estamos tal vez viviendo una situación que no podemos manejar, nos sentimos impotentes ante eso, cómo arreglar esa situación. Entonces duele y brotan lágrimas. Él dice, esas lágrimas son mi pan. O sea, él había menguado en su alimentación. Lo más probable es que había caído en una depresión. Y ese era su alimento. Y para completar, habían unos personajes que venían a él y le decían, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está tu Dios? Como a veces le dicen a uno, ¿no? Ay, usted que va a esa iglesia, se pela las rodillas allá, clamando. ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que es cristiana? ¿Y eso que va a esa iglesia? ¿Y eso que le lleva los diezmos al pastor? ¿Y eso que no sé qué? ¿Dónde está su Dios? Y uno quisiera responder algo. Uno quisiera que salieran unos truenos poderosos del cielo que los asustara, que los hiciera doblar la rodilla y que pidiera misericordia. Pero uno quisiera que algo pasara, hermano, y uno se siente impotente y le dicen a uno de frente, ¿y dónde está el Dios que usted? Y uno, qué duro. Y para completar, uno viviendo esa crisis en la intimidad de su habitación, una crisis emocional, es duro. Así estaba el salmista, así estaba él. Versículo 4: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Ahora mire lo que dice: de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Yo me acuerdo, porque hay que recordar las cosas buenas para agradecer a Dios, para fortalecer la fe, y las cosas dolorosas para no volverlas a cometer. Pero él dice, yo me acuerdo cuando yo dirigía al pueblo. O sea que o era David o era un sacerdote, un salmista que dirigía al pueblo. Dice, cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Resulta que en la época de David o en la época de estos salmos había un solo templo en toda la nación de Israel que estaba en Jerusalén, así que venían de todos los lugares. Entonces se formaban como peregrinaciones y en la medida en que se acercaban cada vez era más grande y todos venían a adorar al templo. Entonces cuando ya empezaban a acercarse, empezaban a cantar cantos muy alegres porque estaban ya cerca de la casa de Dios, cerca de Jerusalén, y en la medida en que más se acercaban iban cantando con más gozo, con más alegría. Hay un conjunto de salmos que se llaman los salmos graduales, porque precisamente en la medida en que iban subiendo hacia Jerusalén, se iban acercando, iban cantando salmos y eran alegres, y él dice, yo los conducía con alegría a la casa de Dios. Pero ya no. Al parecer, él ha sido desarraigado de su tierra. Él está pasando un tiempo muy lejos de la casa del Señor y él tiene tristeza. Y dice, me acuerdo cuando adoraba al Señor. Entonces, cuando yo leía eso, me acordé de aquel tiempo en el que yo estaba orando al Señor y el Señor me dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo era pastor, entonces para mí yo como voy a, Señor, por favor, si soy pastor. Así que al principio luché con eso, pero con el paso de los días me fue convenciendo y me fue enseñando. Porque a veces nos pasa eso, nos acostumbramos al culto, nos acostumbramos a venir a la iglesia y vamos perdiendo fervor, vamos perdiendo sed por la presencia de Dios y saciamos la sed con religión. Entonces nuestro culto se vuelve un ritual allí seco y no nos interesa. Mientras alabamos nos limpiamos las uñas, mientras hay adoración miro el celular, mientras la predicación me miro los pies, etcétera, porque nos hemos enfriado. Entonces somos religiosos, no hay pasión por Dios. Y a mí me estaba pasando eso. Y el Señor viene y me dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces empecé a orar y a decirle, Señor, por favor, renuévame. Y es muy interesante porque la misma Biblia dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Porque yo empecé a preguntarle, ¿cómo así? Pero si yo soy pastor, si yo estoy bien, que no sé qué. Recuerda por tanto de dónde has caído
y vuelve a hacer las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Y yo, ay Jesús, y empecé a recordar. Yo me acordaba cuando entraba a mi cuarto a orar y sacaba buen tiempo y estaba con Él. Me acordaba cómo leía la Biblia. Me acordaba cómo servía a mi Señor en su iglesia local. Me acordaba cómo me esforzaba por servir en la iglesia. Hacía de todo, literalmente de todo. Y empecé a acordarme que no era el mismo. Entonces empecé a pedirle perdón a Dios. ¿Cómo está tu sed por Dios? ¿Cómo está tu sed por Dios? Así estaba el corazón del salmista. Esa era su condición. Pero vamos a ver ahora un poquito más, en segundo lugar, el conflicto emocional que este hombre vivía. El conflicto emocional, porque todos tenemos conflictos emocionales. Hermanos, no podemos negarlo. Tenemos emociones, tenemos sentimientos. Y hay cristianos que el lunes, uy, qué avivamiento, qué fervor. Y el miércoles, sí, todos apachurrados, todos allí como que no sé, tal vez, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Y tiene usted que aprender que eso con cierta frecuencia se quiere levantar. Y que usted tiene que aprender a tomar eso y llevarlo sujeto a la obediencia a Cristo. Vamos a mirar Salmo 42, versículos 6 al 8. Verso 6, él dice: Dios mío, mi alma está como abatida en mí, triste, afligida. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Él se está acordando, pero miren que es un recordar con tristeza, es un recordar triste. Pero además él dice: Señor, como un abismo llama a otro abismo. Entonces algunos comentan que así como las cascadas generan un ruido y uno puede estar lejos y ese ruido, la cascada, uno lo atrae, sobre todo cuando tiene sed. ¿Sí? Otros dicen que eran cuando se desprendían esos casquetes de hielo del monte Hermón y caían, eso producía un ruido, entonces llamaba la atención. Y él dice: como un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Versículo 8: pero de día mandará Jehová su misericordia. Ustedes están viendo que él está todo triste allá en el suelo, como la alfombra que yo no sé quién dejó tirada, la chancla, la cosa. Pero de pronto vuelve y se levanta y dice: pero yo sé que Dios mandará su misericordia. A mí se me hace que aquí todos hemos pasado por esos momentos. Esos momentos de crisis cuando uno dice: ¿dónde está tu respuesta, Señor? ¿Dónde está el milagro? Dios mío, ayuda. ¿Yo por qué? ¿Por qué me pasa eso a mí, Señor? Y al ratico dice: pero tú estás conmigo, Señor, tú me vas a ayudar, yo sé, porque tú eres bueno. Y al ratico: pero ¿por qué está pasando todo esto, Señor? Y volvemos y hablamos, porque estamos en tiempo de crisis. Mire, versículo 8: pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Me encanta esa frase, al Dios de mi vida. Entonces resulta que el salmista dice: pero aunque yo esté mal, Señor, yo sé que en el día me vas a mandar tu misericordia y por la noche cuando yo me acueste, yo levantaré cánticos y levantaré mi oración a ti, Señor. Hermanos, ¿es tan fácil cantar las alabanzas cuando todo está bien? Cuando la billetera está gordita, usted tiene salud, todo en la casa está bien y está contento. Entonces usted viene a la iglesia y eso es una sonrisa a la derecha, una sonrisa a la izquierda. ¿Cómo estás? Bendecido. Y cantamos, entonces cantamos y levantamos, porque todo está bien. Pero ¿qué decir cuando llega la crisis? ¿Qué decir cuando el alfarero decide tratar con nuestro corazón?
Ya de pronto no ponemos como esas alabanzas tan alegres, sino que cantamos como un pájaro herido que se muere en el suelo. Señor, levántame de la tierra de los vivientes. Y nos ponemos así todos tristongos. Pero ¿sabe? Este salmista está en un tiempo de crisis y él dice: Señor, pero en la noche yo te cantaré cánticos, yo te alabaré, yo te adoraré, Señor. Y ¿sabe? Algo tenemos que tener en cuenta. Las circunstancias externas no deben determinar mi vida de adoración. Porque aunque las circunstancias externas sean difíciles, la verdad es que Cristo en mí siempre será más grande. O sea, yo soy el que determino qué tanto los problemas me van a afectar. Todos aquí vivimos dificultades, todos aquí enfrentamos obstáculos de una o de otra manera, pero también en todos nosotros vive el Cristo de la gloria, el que murió y resucitó, y por Él nosotros podemos superar las dificultades, por Él podemos superar lo que se venga en el camino. No podemos, bueno, sí podemos, pero no debemos permitir que los obstáculos nos apachurren. Tal vez yo vea un problema hoy, pero mi victoria viene mañana, porque Dios no nos va a dejar ahí todo el tiempo. ¿O qué padre se goza de ver a su hijo caído? Pregúntese eso. Y si nosotros, siendo malos, deseamos lo mejor para nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos desea lo mejor para nosotros. Veamos ahora, en tercer lugar, hermanos, una conclusión equivocada de este hombre, que también seguramente nos ha pasado a nosotros. El salmista cree que Dios lo ha olvidado. ¿Cuántos aquí de pronto en un momento de crisis han pensado que Dios está ocupado por allá en otra galaxia? Creo que hay una que se llama Andrómeda, ¿no? La de nosotros se llama Vía Láctea. Entonces pensamos que Dios está por allá en otra galaxia, en otro planeta, con otra especie, y que no nos atiende, que no nos escucha y que no nos va a bendecir porque concluimos que somos muy malos, que somos perversos, o que estamos viviendo la consecuencia de un pecado del 79 por allá. Y muchas veces, hermanos, aceptamos eso, de verdad. Aceptamos la crisis, aceptamos esa situación tan difícil porque concluimos que estamos pagando una terrible consecuencia y que el resto de la vida va a ser así. Y no nos apartamos del camino del Señor porque sabemos que el infierno es más terrible, entonces no hay que seguir al Señor. Entonces no hay amor, sino que lo seguimos como: Dios mío, ¿a dónde voy a ir? Mejor sigo al Señor. Entonces la vida cristiana no se disfruta, sino que parece ser una tortura. Y yo creo que nosotros venimos mucho con esa influencia de la iglesia tradicional. Y de eso tenemos que despojarnos en el nombre de Jesús. Salmo 42, versículo 9. Dice el salmista: diré a Dios, ¿cómo dice? Roca mía. Uy, está con esa R mayúscula, ¿no? Roca mía. Imagínate las rocas. También es una palabra que hace referencia a las peñas en el oriente, y son grandes, y a veces el hombre o la naturaleza misma había como cavado cuevas y servían de protección. A veces estaban en lugares altos y se convertían en fortalezas, porque al estar en lugares altos era muy difícil llegar, porque desde allá veían quién subía, ellos determinaban quién subía o no. Entonces él dice: roca mía, mi seguridad, mi fortaleza, mi escondedero. Pero ¿qué dice después? ¿Por qué te has olvidado de mí? Oiga, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Al fin, ¿que es la roca o no es la roca? Si eso no es la roca. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros a veces los sentimientos nos afectan en nuestra fe. No somos los únicos. La Biblia enseña que a veces los discípulos estaban alabando al Señor, pero al momentico como que estaban dudando. Yo no sé aquí a cuánto les ha pasado eso, que se van a orar, declaran la palabra
y declaran la confianza en el Señor. Señor, yo sé que tú vas a hacer un milagro. Terminamos de orar y estamos preguntándonos qué va a pasar. ¿Será que Dios sí me va a ayudar? ¿Será que Dios va a hacer algo? Y él está viviendo esa crisis, ¿no? Como una ola, a veces arriba, a veces abajo. Versículo 9, diría Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿A cuántos aquí quizá le ha pasado eso? Y le han preguntado al Señor: Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué no me respondes al ruego, al clamor, a la oración? ¿Por qué no me respondes, Señor? Llevo 3 años, 5 años esperando. ¿Por qué no me respondes, Señor? ¿Por qué no veo yo la respuesta al milagro que tanto te pido? ¿Te has olvidado de mí?, dice el salmista. Y dice: ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Para completar, enemigos se levantaban. Y él habla aquí de un luto, de una tristeza. Usted a veces observa que hay personas que parecen andar con un manto, con un luto, con una tristeza. Y a veces ellos sonríen, pero no es una risa plena, es una risa protocolaria. Porque llevan por dentro un luto, llevan por dentro una tristeza. Y muchos de ellos no han pedido perdón a Dios, pero no han podido creer en el perdón de Dios. Y creen que se encuentran a 5 kilómetros del oído de Dios, que el Señor no los escucha, que el Señor no los oye, que el Señor no está con ellos. Y esa es una mentira del diablo. Porque desde el momento de la concepción en el vientre de nuestra madre, los ojos de Dios han estado sobre nosotros 24 horas al día. Él ha estado ahí pendiente, siguiéndonos todos, aún en los momentos más difíciles, en los momentos más críticos. Y es más, cuando hemos concluido que de verdad Dios no está con nosotros. Pero gran mentira es esa, porque Dios ha prometido, y fiel es Dios para cumplir, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos acompaña todos los días, por difícil que sea el tiempo. Y a veces, hermano, pues uno se siente triste, uno se siente mal, llora, y Él ahí. Yo a veces me imagino eso, ¿no? Uno mal, llorando, y Él allí. ¿Por qué me has desamparado? Y Él ahí. Y yo creo que Él nos mira con una compasión, con un amor, con una misericordia. Y con una paciencia. Sin. Eso, hasta nos pasa los pañuelos faciales para que se limpie. Y seguimos ahí y decimos: Señor, ¿dónde estás tú? Versículo número 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Y eso sí que le duele a uno, ¿no? Sobre todo cuando está mal. ¿Dónde está tu Dios? Usted no dice que es cristiano y que la bendición de Dios, ¿y qué? Yo no voy a la iglesia y mire lo que yo tengo. Ay, Dios mío. Y uno como confiar en el Señor y esperar. Y a veces Dios permite todo eso porque está trabajando en nuestro corazón. Pero llego al punto número 4, que es lo más bonito. Lo más bonito de esta enseñanza. Volverse a Dios, que fue lo que me tocó hacer a mí. Yo empecé a orar, hermanos, y empezó a ser muy frecuente mi oración, diciéndole al Señor, y creo que aún sigo haciéndola, diciéndole al Señor: Señor, renueva en mi corazón el primer amor. Renueva en mi corazón el primer amor. Y para serles sincero, que no salga aquí entre nosotros, la construcción del nuevo lugar ha sido para mí una oportunidad también de eso. Porque voy, me ocupo de cosas, tengo que hacer diligencias. Y entonces le digo: Señor, qué alegría siento estar construyendo tu casa. Y fue algo diferente en el ministerio. Entonces ha sido algo como que trajo dinámica a mi vida pastoral también, ¿no? Señor, renueva en mí el primer amor. Volverse a Dios renueva la fe, la esperanza y el gozo. Salmo capítulo 42, leamos el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Usted sí ve que el salmista está hablando con él mismo? Por eso le dice: ¿qué te pasa, alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te preocupas? Alma, ¿por qué te pones triste, alma mía? Él se confronta con su alma, ¿no? ¿Qué te pasa, alma? ¿Por qué estás así tan afligida y triste? ¿No ves que son mucho más las razones para estar feliz? Alma, acuérdate cuántos milagros el Señor ha hecho. Alma, recuerda cómo Dios te ha traído, cómo te ha sostenido. Alma, piensa cuántos están en una clínica con 5 o 6 tubos, qué sé yo, en su cuerpo. ¿Cuántos están en una cárcel y ya le dijeron que tienen 40 años de prisión? ¿Cuántos están endeudados hasta el cuello? Están a punto de quitarse la vida por sus deudas. Alma, no estás tan mal. ¿Y sabes qué? Alma, vas a hacer una cosa. Dale cuidado para que haga el ejercicio en casa. Cuando esté así, todo decaído, de me voy a comer un gusanito, nadie me quiere, todo me odia. Alma, ¿qué te pasa? Alma, alaba al Señor. Porque Él dice, mire lo que dice la segunda parte del verso 5. Espera en Dios. Eso es lo primero. Amado hermano, espera en Dios. Espera. Deje el afán. Hágame un favor, al que tiene al lado, dígale con mucho cariño: deje el afán. Deje el afán. Calmado, calma. Espere en Dios. Tranquilo, cálmese. Espera en Dios. Dígale al alma: espera en Dios, tranquila, espera en Dios. Porque cuando viene la ansiedad y el afán y la angustia, golpean es al alma. Entonces tu espíritu, el nacido de nuevo en Cristo, el renacido, el que tiene la vida de Dios en Cristo, debe sobreponerse y decirle al alma: alma, espera en Dios, calmada, espera en Dios. ¿Por qué? Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que nosotros debemos decidir esperar, pero no esperar sufriendo. Ustedes se han visto que hay personas que mientras esperan sufren. Uno a veces ve en las filas. Usted ve mucho en la fila al banco o para pagar no sé qué, y la gente está esperando y comienza: hola, y apenas hay 2 cajeros. Hasta hace mucha irresponsabilidad. Poco de gente, para apenas 2 sinvergüenzas para atender a uno todo uno. No, ¿qué es eso? Y comienzan a hablar con el otro y a indisponer a los otros. Hasta el callado en la fila comienza: sí, es verdad. Eso que. Y comienza a formarse ahí la rebelión. Dios nos ayude. No saben esperar. Pero pastores, que a veces uno llega y hay 28 cupos delante de uno. Es una hermosa oportunidad para que aprenda a esperar. Espera en Dios. ¿Y sabe qué? Mientras usted espera en Dios, alabe al Señor, dé gloria a Dios, cante alabanzas, prenda la radio, ponga el CD o la memoria, qué sé yo, y ponga alabanzas al Señor. Gócese mientras espera. En otras palabras, a 2 personas le toca esperar. Cada uno decide si lo hace con gozo o lo hace enojado y sufriendo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Eso lo leímos en el versículo 5, pero ahora mire el 11. Verso 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. O sea que él repite lo mismo. ¿Por qué él tiene que repetir lo mismo? Porque el alma está otra vez volviendo a levantarse. Otra vez el alma se estaba levantando para quejarse. Otra vez el alma estaba levantándose para murmurar. Y entonces él dice: ¿qué te pasa, alma? Espera en Dios, alabemos al Señor. Y comienza a cantar y comienza a alabar a Dios. Pero eso no es todo.
Lean conmigo el salmo siguiente, Salmo 43, versículo 5. Salmo 43, verso 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vuelve a repetirse lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque resulta que originalmente el Salmo 42 y el Salmo 43 forman parte de un mismo escrito, de un mismo texto. Es por eso que usted ve que el Salmo 42 dice al músico principal, masquil de los hijos de Coré, pero en el Salmo 43 no dice nada de eso. Porque el Salmo 43 es el complemento del 42. Entonces en el 42 estamos viendo la condición del salmista, pero algo pasa en el 43. Vamos a mirar Salmo 43, verso 1. Él sigue diciendo: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Porque él sigue rodeado por esa gente que lo cuestiona, que le pregunta, que le dice dónde está su Dios. Versículo 2: pues que tú eres el Dios de mí. ¿Se acuerda que ahora en el salmo anterior él dijo roca mía? Ahora él dice: tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Y sabe qué me gusta? Que en medio de ese cuadro tan difícil, en medio de ese abatimiento emocional, él tiene un rayo de esperanza. A pesar de todo, él tiene una confianza y por eso dice: Señor, tú eres el Dios de mi fortaleza. Pero como el alma es así, por eso, hermanos, hay que cultivar una vida espiritual y no almática. Porque el alma, la vida emocional es así, inconstante, de doble ánimo, como las olas del mar, arriba y abajo. Por eso la Biblia nos enseña que debemos orar, leer la Biblia y adorar al Señor, porque esos componentes nutren la vida espiritual. Entonces la vida en el espíritu es más fuerte. Y cuando el alma se quiere levantar, le digo: ¿qué te pasa, alma? Espera en Dios y alaba al Señor mientras viene su respuesta. Pero cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, la vida espiritual es desnutrida. Llega el problema, ¡pum!, el cristiano al suelo. Entonces él está en esa lucha. Miren el versículo 2, noten cómo varía esto. Verso 2: pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Qué bonito. Pero luego dice: ¿por qué me has desechado? Vuelve el alma otra vez allí. Qué complicada es el alma, hermano. Y por eso hay que cogerla y traerla y alabemos al Señor. Versículo número 2, parte final, dice: ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Pero me encanta el versículo 3. Él dice: envía tu luz y tu verdad. Envía tu luz y tu verdad. En esa vida oscura y en ese futuro como gris oscuro, él dice: Señor, envía tu luz y envía tu verdad. Y me encanta saber que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y también dijo: yo soy el camino, la verdad. Entonces, cuando yo tengo como mi vida así, toda afligida, toda triste, toda oscura, yo tengo que ir a Jesús y dejar de mirar mis circunstancias y dejar de mirarme a mí, porque el que se juzga a sí mismo no es juicioso consigo mismo. Entonces no entrar a acusarme ni a condenarme. No te mires tanto a ti, no te enfoques en tus circunstancias adversas. Mira a Cristo. Él es tu luz, Él es tu verdad. Entonces tú vas a ver cómo el panorama comienza a cambiar y lo que era oscuro, triste y feo empieza a ser transformado. ¿Cuántos de ustedes en medio de su crisis han ido a su cuarto de oración y salen diferentes? Porque es lo que el Señor hace. Entonces Él le dice, versículo 3: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán ¿a dónde? A tu santo monte y a tus moradas. Hermanos,
Aquí es cuando la situación cambia, cuando yo entro en la presencia de Dios. Cuando uno, por lo general, las vacas durante el día están cortando el pasto, están comiendo el pasto. Y en las noches, por lo general, no, se dedican a rumiar. Entonces sabemos que estos animales tienen 4 estómagos, ¿no? Y cada estómago tiene su trabajo, ¿cierto? Y entonces uno llega y se queda mirando. Si uno no sabe eso, uno se queda mirando la vaca. Y uno ve que por la noche están ellas rumiando. Uno se queda mirando un rato, pero no han comido pasto. Y dele, y dele, y dele. Y a mí se me hace que a veces nosotros rumiamos nuestras tristezas. Rumiamos esos recuerdos. Alimentamos la tristeza. Pero cuando nosotros como que nos acercamos al Señor, la presencia de Dios comienza a cambiarlo todo. Cuando usted se acerca al Señor en alabanza, en adoración, reflexiona la palabra, la luz de Cristo comienza a resplandecer y todo se comienza a despejar. Y finalmente llegamos al versículo 4, que me encanta ese versículo 4. Dice: entraré al altar de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entrar al altar de Dios. Usted ya sabe el camino. Se llama Jesucristo el Señor. Por la obra de Cristo usted puede entrar al altar de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Como a mí me gusta leer, investigar, entonces una vez me leí un libro, creo que se llama El hombre espiritual. Y entonces en la parte de las emociones hablaban de la alegría. Entonces ellos enseñan que la alegría es almática, que la alegría es de las emociones del hombre caído. Entonces yo dije, entonces, y como no falta el religioso, escriba, fariseo, sacerdote, judío, no convertido a Cristo, no falta que enseña y dice, hermanos, la alegría es del mundo. Usted tiene que tener es gozo. Y el gozo usted lo tiene cuando sufre harto, hermano. Entonces usted tiene gozo en medio de las dificultades. Entonces yo me sentía mal. Yo veía la vida evangélica, había que ser así muy, ¿no? Es más, en la homilética que a mí me enseñaron, uno no debe hacer lo que yo hago. Uno debe estar aquí centrado en el altar, mirando a los hermanos y predicando. Pero uno no se sale del altar y para hacer esos ejemplos que yo hago y todas monerías, no, hermano, eso es antihomilético. Entonces yo estaba así como en ese cajón, ¿cierto? Y a veces, una vez me tocó participar de un culto, yo me sentí más raro en ese culto, porque como entregaban himnos, no era así como la alabanza, que uno aquí levanta las manos y grita, y yo aquí silbo allá atrás y toda la cosa, y no, todo era como, entonces nos pasaron unos himnos. Y empezamos a cantar un himno, por ejemplo el himno 39. Entonces lo buscamos allí y cuando comenzaron a cantar, Santísimo, Gloriosísimo, y un poco de esos himnos ahí. Entonces yo miré a Andrea y Andrea me miró y pero así el culto muy, ¿no? Sí, porque pues uno tenía esa tendencia, no con alegría, eso es del alma. Y cuando yo llego y leo este versículo que dice, al Dios de mi alegría y de mi gozo, Él es el Dios de ambas condiciones. Entonces, ¿quién dijo que el evangelio tiene que ser aburrido? Y que cuando yo vengo a un culto, yo no vengo al culto para salir más triste. Ahora, si está muy triste, pues pídale perdón a Dios y arregle el asunto y ya. Pero no tiene que salir. Imagínate, yo voy a la casa de Dios. Eso era lo que pasaba en tiempos de los escribas y fariseos. Y por eso Jesús los confrontaba y les decía, ustedes ponen sobre la gente cargas más pesadas que ni siquiera ustedes las quieren mover.
Y a veces uno entonces, así como le escribe, hermano, tiene que arrepentirse. Y entonces uno se siente así todo medio arcángel Miguel hablando con fuerza. ¿Y uno qué? ¿Y uno qué? Entonces los hermanos salen tristes. No, ese sermón, uy, le dio a uno muy duro, uy, no. Hermano, pero ¿usted qué le pasó? No, hermano, yo sentí el fuego del infierno en los pies. Uy, no, eso estaba terrible. Uy, no, ese sermón estuvo duro. No, yo no sé, yo no soy digno de Dios. Entonces, por supuesto que hay que enseñar la verdad. Y una de las facetas de la verdad es que nos tenemos que arrepentir de lo malo. Pero la misma verdad nos enseña que cuando hacemos eso, Jesucristo nos perdona, Jesucristo nos restaura, Jesucristo nos levanta, Jesucristo nos bendice, nos toma de la mano y nos dice, vamos adelante, que podemos hacerlo. De manera que yo de un culto salgo bendecido, yo salgo de mi culto alegre, salgo de mi culto dándole gracias a Dios, porque entonces sería la iglesia una fuente de tristeza, por Dios. Y si algo necesita Colombia es un cambio, hermano. Entonces, por favor, imagine toda la gente yendo a las iglesias y saliendo tristes y aburridos. Porfa. Aquí dice, vuelvo a leer el versículo 4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Así que hayan dificultades, circunstancias adversas, ve a la presencia de Dios y alaba al Señor. Pon tus ojos en Jesucristo y Él empezará a mover su mano, porque mientras tú adoras a Dios, Él se encarga de tus dificultades.